Buenos días, espero que hayan tenido una buena semana de receso y que hayan podido descansar. Vamos a esperar unos minutos para que se incorporen más personas y después vamos a empezar con el juego Kahoot como les anuncié por correo electrónico ayer. De acuerdo, la intención de hacer un Kahoot hoy día es para tener un repaso. Dada la semana de receso, necesitamos refrescar un poco la memoria y después retomamos con lo que estábamos antes de esta semana pasada, ¿ya? Entonces les voy a compartir pantalla del juego. Ahí está. Les voy a copiar el pin en el chat para que lo tengan también. Por mientras que se siguen conectando, faltan un par de personas todavía. Me gustaría mencionar la parte administrativa del curso. ¿Qué nos queda? Déjenme bajar el volumen. Yo estoy con audífono, pero escucho la música de esto y me molesta un poquito, ¿ya? Ya, les voy a hablar un poco de la parte administrativa del curso, de qué nos queda de aquí a final de semestre. Estamos más cerca del fin del semestre ya. Ha sido algo bastante agotador, yo creo, para todos. Y en nuestro programa actualizado, las fechas que quedan. Estamos a 1 de julio. Tenemos un control el viernes, que eventualmente será hasta lo de la semana pasada, pero hoy día con las cosas que estamos, semana antepasada, mejor dicho, y estaríamos viendo las cosas de hoy día como repaso y algunas cosas extra. Pues la idea es que el control sea de lo que hemos visto hasta la semana antes de receso. Nos queda un taller 6, va a ir un control recuperativo. Recuerden que hay una semana que es de vacaciones de funcionarios de la universidad. Vamos a tener otra semana ahí que ya estaba programada previamente. Certamen entonces 1 de agosto y hay un recuperativo el 8 de agosto. Esas son las evaluaciones que nos quedan. Entonces, Profe, sí, dígame. el certamen, ¿sabe cómo a qué hora va a ser? Es que ese día también, por lo menos yo tengo certamen de coffee en la mañana. Entonces, como para saber si me hace toque o no. A las 2 de la tarde. Métela otra Ah, vez. ya. Gracias. Ya, ya, ahora sí. Vamos al juego nomás. Si alguien después no pudo conectarse, se conectará después. Están llegando más personas a clase también. Ya. Vamos al juego. Ya, muy bien. Que la mayoría se acordaba el concepto. Una pregunta relativamente simple para empezar. Y recordar que la fugacidad en mezcla es una presión parcial modificada y se modifica a través de un factor que también le llamamos coeficiente fugacidad en mezcla. Y la diferencia con el caso puro es que en la notación al menos es una raya sobre la fugacidad. Si les muestro nuevamente la imagen, bueno, ahí está transparente el fondo, pero F1 significa la fugacidad de compuesto 1 y la raya arriba en mezcla, o sea, participa de una mezcla. Bien, bueno, eso es casi una definición, así es que usted no creo que hay mayor duda. Vamos a la siguiente pregunta. Hay preguntas más adelante que requieren cálculos simples, así que para que tenga algo para calcular.
Y les recuerdo la dinámica del Kahoot. No solamente asigna puntaje por contestar bien, sino que la rapidez con la cual contestan. Ok, vamos a ver. Las personas que tuvieron correcta la respuesta bien, ¿alguien en voz alta o en el chat podría poner cuál es la regla de Lewis Randall? ¿O qué nos dice la regla de Lewis Randall? Que la fugacidad en mezcla es igual a la composición por la fugacidad parcial. Fugacidad compuesto puro. Sí, bien. Sí, eso. Entonces ahí está. Tenemos la fugacidad de los compuestos puros. Entonces la fugacidad de mezcla tiene que ser las mismas condiciones de 373 Kelvin y 10 bar. Y ahí dice, asumiendo que se puede cumplir la regla de Lewis Randall, porque tenemos que, hay un supuesto detrás que la mezcla se comporta en forma ideal, la mezcla es ideal. Entonces, posiblemente tengamos una duda al respecto si tuviéramos el tiempo necesario para analizar esto. Está 10 bar, sabemos que los gases no se comportan en forma ideal a los 10 bar, pero la mezcla podría que sí. Es cosa, depende de las interacciones de los compuestos. Estos compuestos son súper parecidos, etano con butano. ¿Ya? De todas maneras, le estaban diciendo que pueden asumir la regla de Lewis Randall. Entonces, la situación es la siguiente: la fugacidad en mezcla del etano es 0,4 por la fugacidad pura, que es 9,629, y la fugacidad en mezcla de butano es, la composición de butano en esa mezcla sería 0,6 por 8,628. ¿De acuerdo? ¿Alguna duda al respecto? De acuerdo, vamos a la siguiente. Antes pasando por el ranking. Ahí está. Vamos, tercera pregunta. Ah, perfecto. Qué bueno. Todos quienes participan del juego lo contestaron correctamente. Tipo 2, para recordar solamente el concepto, estamos presentando aquí un gráfico de presión-composición cuando la temperatura es constante. Y el tipo 1 es la situación ideal, el tipo 2 es la desviación positiva, y generalmente siempre vamos a hablar de desviación positiva cuando la presión del sistema es mayor a la presión que nos daría el sistema ideal o la ley de Raoult. Exactamente, Catalina. Si hubiera sido temperatura composición, hubiera sido hacia el otro lado del gráfico y hubiera tenido una mínima temperatura. Muy bien. ¿Ya? Recuerden que el comportamiento de la presión y la temperatura son al revés. Presión máxima en desviación positiva está acompañada de la temperatura mínima cuando la presión es constante. Y viceversa, cuando tenemos un diagrama tipo 3, que tenemos la desviación negativa a la idealidad. En este caso, una desviación positiva y todas las personas contestaron correctamente. Muy bien. Algunos contestaron más rápido, sí. Ahí está. 4. Ah, bien. A ver, ¿alguien tiene alguna explicación para su respuesta? Ya sea falso o verdadero que haya contestado. En este caso era falso. Y hay una pista ahí dentro del enunciado, que era la palabra nunca. Entonces, a ver,
Vamos a ver el chat. Yo comenté algunas cosas de esta en clase, más de una vez. Ya, bien, bien. Catalina y Alexandra, muy bien. Es muy difícil. Ah, y posiblemente es muy difícil si uno no tiene la posibilidad de cambiar a gusto las condiciones de temperatura y presión del sistema. Generalmente vamos a tener que hacer vacío, y eso implica un poco más de energía y ciertas restricciones operacionales, pero se puede, se puede. Si no, no existirían compuestos que se vendían en formato comercial con una pureza cercana al 100%. Por ejemplo, cuando ustedes tienen etanol a 100%, y el ejemplo que les di en clase, en realidad es 99,9, y eso fue porque se rompió un azeótropo, pero ese proceso es un poquito distinto a una columna de destilación convencional. ¿Ya? Pero bien, bien, así que era falso y la clave estaba en el enunciado y le subrayé la palabra nunca. ¿Ya? Vamos a la siguiente. Ahí está el ranking. 5. Bien, la mayoría captó el mensaje ahí, pero se puede discutir. O sea, si alguien haya contestado la alternativa azul o amarilla, el verde no. La alternativa verde dice punto de mezcla en equilibrio líquido-vapor, donde es imposible separar la mezcla, va acompañado con la pregunta anterior, o sea, si se puede separar. Pero hay que romper el azeótropo, por decirlo así, romper. Pero independientemente si uno quiere ser purista en la definición y decir que en ese justo punto no se puede separar, claro, pero no es la principal característica. Lo primero, antes incluso que haya una temperatura máxima o mínima, que dependen de la desviación de la idealidad que tenga el sistema, es que en ese punto de mezcla de equilibrio líquido-vapor, la composición de la fase líquida y la fase de vapor son iguales. Esa es la primera, de ahí parte todo. ¿De acuerdo? Así que y puse más apropiada. No estoy diciendo que es la correcta. Hay varias cosas que suceden en la ceotropo, pero esa es la más básica que se tiene que cumplir para que exista ceotropo. Ya, vamos a la siguiente. Está el ranking. Ah, tuvo más o menos pareja. Hay una persona que le gusta Matrix, de las que están jugando. Señor de los Anillos. Ah, estuvo bien parejo. Pensé que iba a haber una preferencia. Catalina. Bueno, Catalina dijo que era la más difícil. Bueno, hay otras más, así que vienen las más complicadas. No se preocupe. Ok, entonces vienen algunas preguntas que requieren cálculo también, así que atento ahí con su calculadora. Esta no tenía puntaje, solamente para distender. Vamos. Bien, muy bien. Y claramente esperaba que si una persona no contestaba todas las anteriores hubiera sido el azul, que es donde empezamos a hacer, la deducción. Pero la fugacidad mezcla, la igualdad para la fugacidad mezcla de un compuesto en la fase líquido-vapor, eso viene de la primera condición, que es el potencial químico, igualdad de potencial químico. Pero el potencial químico se define como la energía parcial, la energía de Gibbs parcial molar. Entonces,
decir lo que está en rojo y amarillo son equivalentes, y a su vez derivan en la igualdad de fugacidad en mezcla para un compuesto en fase líquido y vapor. Por lo tanto, todas las alternativas estaban correctas en este caso. Así que, muy bien. Y eso es para el manejo de conceptos, saber de dónde vienen las cosas. Muy bien. Vamos a ver el ranking. Sigamos. Hoy, tuvo parejo aquí. Bien, también para mí era esperable que contestaran amarillo si es que no contestaban todas las anteriores. Y me parece muy bien, me di cuenta también que al demorarse en contestar estaban reflexionando y pensando la alternativa. Primero que todo, el enfoque gamma phi lo voy a presentar acá, nuevamente, hasta con transparencia, pero bueno, se nota igual. El enfoque gamma phi contiene a la situación ideal, o sea, a la ley de Raoult. Cuando tenemos baja presión, tenemos que se comporta en forma ideal la fase de vapor, por lo tanto el coeficiente de fugacidad en mezcla en fase de vapor es 1, y nos queda al lado izquierdo la composición de la fase de vapor con la presión del sistema. Y por la otra parte, si nuestra solución es ideal, la fase líquida, nuestro pointing tiende a 1, y el coeficiente de fugacidad del compuesto puro en saturación también tiende a 1, y el coeficiente de actividad también es 1. Por lo tanto, nos queda la composición de la fase líquida por la presión de saturación, y nos queda la ley de Raoult y el sistema ideal. Por lo tanto, la ley de Raoult está contenida en el enfoque gamma phi, en un caso particular. Por lo demás, también, obviamente, si estos factores de corrección son distintos a 1, vamos a poder describir o modelar el sistema comportamiento real. Pero también vamos a poder predecir, porque para obtener estos parámetros, sobre todo el coeficiente de fugacidad, necesitamos datos experimentales. Por lo tanto, también es una herramienta para la cual vamos a predecir el comportamiento del sistema en equilibrio líquido-vapor en otras composiciones que no tengamos, o posiblemente en otras condiciones, pero sirve. De alguna otra manera hay una rutina ahí que uno puede seguir y uno puede predecir cierto comportamiento. ¿Ya? Así que muy bien, las personas que contestaron todas las anteriores y las personas que contestaron solamente sistemas binarios reales, también es correcto, pero está incompleto. ¿Ya? ¿Alguna pregunta? Interesante esta pregunta. Y esta es una buena instancia para hacerla. Ok, vamos a la siguiente pregunta. Y quedan dos preguntas con cálculos, ¿ya? Que valen doble. ¿Profe? Oh, Casi. No, olvídalo. disculpe, después. Bien, súper. Súper. Vamos a ver. Este ejercicio. Pedían calcular el coeficiente de actividad del benceno para el sistema benceno 2,2,4-trimetilpentano, compuesto 2, a 55 grados Celsius, cuando las composiciones de equilibrio a 0,354 bar son la composición en la fase líquida 0,358 y la composición en la fase vapor es 0,551. Les da las presiones de vapor a la temperatura a la cual les piden coeficiente de actividad. Usando el enfoque gamma phi, estamos a baja presión, fíjense, presiones bajo la presión atmosférica inclusive. Por lo tanto, lo primero que vamos a decir que la fase de vapor se comporta en forma ideal, entonces por el enfoque gamma phi vamos a tener la presión parcial del gas, en esa mezcla va a ser la composición por la presión total, o sea, I1 por la presión total del sistema, que es 0,354. Por el otro lado, la fase líquida, como la presión es bajita y son del orden de magnitud de las presiones de saturación, el pointing va a tender a 1 y el coeficiente de fugacidad en saturación tiende a 1, y lo único que queda al lado del líquido es gamma por la composición X1 y la presión 1 de saturación. ¿Ya?
benceno compuesto 1, por eso estoy hablando del 1. Por lo tanto, nos queda que el gamma va a ser la composición de la fase de vapor I por la presión total 0,354 dividido por X1, que es 0,358, por la presión 1 de saturación, que es 0,237. ¿De acuerdo? Aquí está. Y la mayoría respondió correctamente. Muy bien. Súper. ¿Alguna pregunta? Benjamín me iba a hacer una pregunta antes y justo eché a andar el juego de nuevo. No, nada, es que le iba a pedir que me esperara un poquitito para ir a buscar calculadora, pero tuve tiempo para ir a buscarla. Ya, disculpa. Bien, está bien. No, no se preocupe. Ya, entonces, vamos a la siguiente. Veamos el ranking primero. Ahí está. Y por los puntos y en la última pregunta, que es doble también. Vamos a ver cómo andan. Última pregunta. Ojo con el enunciado. A ver, veamos. Ok, la mayoría respondió correctamente. Muy bien. Vamos a ver cómo se hacía este último ejercicio. Pero se lo voy a mostrar en el cuaderno. Tengo unas preguntas en el chat. Ah, ok. No le resultó la respuesta que quería poner, parece. Ya. Vamos a ver cómo estuvo ese ranking. Podium. No sé si ustedes escuchan la música que entrega Matías a última hora y pasó. Ya. Por mientras yo voy a cerrar el juego, pero yo bajo la retroalimentación. Y la puedo bajar a una carpeta, se supone. Entonces voy a compartirles el cuaderno. Ahí está, ¿lo ven? En enfoque gamma phi. En el ejercicio anterior, en el último que hicimos en el juego Kahoot, íbamos a hacer unos ciertos supuestos. Si la presión es baja, vamos a colocar aquí, si presión del sistema tiende a 0, vamos a tener que el gamma, perdón, el phi de la fase de vapor en mezcla va a tender a 1. Vamos a considerar que tiende a 1 el coeficiente de fugacidad en saturación del compuesto puro y que el pointing también tiende a 1. ¿Ya? Entonces nos queda esto de la siguiente manera. Según la información en la última pregunta, nos decían que estábamos en el azeótropo. Entonces, en azeótropo tenemos que XI es igual a II. Nos daban el dato, pero no era necesario porque, dado esa situación, nos va a quedar esto. Por lo tanto, el gamma I va a ser la presión del sistema dividido por la presión de saturación del compuesto. ¿De acuerdo? Y esa información sí la teníamos. Y es para los dos compuestos. O sea, gamma 1 se usaba la presión de saturación 1 y para gamma 2 la presión de saturación 2. La presión total del sistema se mantenía en la misma en los dos casos.
Entonces, por eso le llamamos, y de hecho lo voy a hacer explícito acá, lo voy a borrar para anotarlo nuevamente. Esto era el gamma de azótropo del compuesto I. Vamos a encerrar para que lo tengan ahí en los apuntes. ¿Alguna pregunta? Ok. Lo que vamos a seguir desarrollando ahora, hay varios pasos de deducciones que yo no voy a hacer simplemente porque se entienden, no son tan complicados, pero sí de nuevo decirles de dónde vienen las cosas. Entonces, vamos a hacer un recuerdo. Voy a aprovechar de que estamos hablando aquí del azeótropo. Y si tenemos un sistema en el cual lo graficamos composición, presión versus composición, ¿de acuerdo? Vamos a tener alguna presión de saturación de compuesto 2, una presión de saturación de compuesto 1. Si tenemos una desviación positiva de la vialidad, vamos a tener algo de ese. Recuerden que esto es cualitativo, no pretendo que sea perfecto el gráfico, pero sí que se entienda. Hoy. Ya. El punto que está acá lo voy a remarcar para que se vea. Ese es el azeótropo. Y en el azeótropo hay un máximo. ¿En qué? En la presión. Se va a cumplir lo mismo cualitativamente hablando para la desviación negativa, donde va a tener un mínimo. Pero ¿cuál es la condición matemática para expresar ese máximo? ¿Cuál sería? ¿Ya? ¿Alguien lo diga en voz alta o en el chat? Entonces, nosotros podríamos plantear que la presión en el sistema respecto a la composición 1, evaluado en el azeótropo, tiene que ser igual a 0. ¿De acuerdo? De ahí parte el análisis. Y esta es la forma de oficializar, por decirlo así, lo que todos ya entendían, o la mayoría ya tenía asimilado lo que era un azeótropo. Y lo que también en palabras lo íbamos diciendo. ¿De acuerdo? Y para esta situación, el análisis lo vamos a comenzar suponiendo que el coeficiente de fugacidad en fase de vapor es 1, suponiendo que tenemos que el coeficiente de fugacidad de saturación del compuesto I es 1 también, y que el pointing del compuesto I es 1. ¿Ya? Por lo tanto, ¿qué nos va a quedar? ¿Qué nos va a hacer nuestra presión del sistema? Nuestra presión del sistema va a ser gamma I por XI, presión I de saturación, y todo esto dividido por II. Y eso es lo que tenemos que derivar respecto a la composición. ¿No es cierto? Es el origen de todo esto. En un apunte está hecha la derivada, pueden verla. Y entre medio se usa la ecuación de Gibbs-Duhem, y la voy a recordar acá, para poder llegar a la deducción que necesitamos. La ecuación de Gibbs-Duhem tiene varias formas de notarse, ya la hemos visto anteriormente, pero recuerden que siempre nos ayuda a, primero, determinar ciertas propiedades de nuestro sistema que estamos estudiando.
de logaritmo de gamma 2 partido por dx1. Y voy a subrayar acá, o voy a destacar que ese signo menos tiene que ver con el delta x1. Recuerden que delta x1 es lo mismo que menos delta x2. ¿Ya? Por eso aparece el signo menos. Y esa ecuación se usa dentro de la deducción. ¿Y qué es lo más importante? Se llega a la siguiente conclusión. Y eso es lo que yo quiero destacar. Hay dos cosas que podemos sacar de acá. Uno, de hecho lo voy a numerar y todo. Tenemos que nos da que en el azeótropo, el gamma 1 de azeótropo por la presión 1 de saturación es igual a gamma 2 de azeótropo por la presión 2 de saturación. Y 2, reemplazando con el enfoque gamma phi, con gamma phi nos da lo siguiente, que la composición 1 del azeótropo dividido por la composición 1 en la fase líquida del azeótropo, son iguales, eso, lo que ya sabemos a priori, pero esta es la demostración matemática que son iguales. Y esto que está acá, nosotros lo hemos definido como que x1 en el azeótropo es igual a x2 del azeótropo. Perdón, y1 del azeótropo. ¿Ya? Esa es la demostración matemática. Pero, y aquí lo voy a subrayar, más bien lo voy a enmarcar, esto es muy importante, porque de alguna u otra manera nos ayuda a saber si nuestro sistema va a tener azeótropo o no, lo vamos a poder predecir. Teniendo alguna información extra, vamos a poder predecir que está sucediendo un azeótropo antes siquiera de tener datos experimentales. Lo interesante de uno es que vamos a poder comparar presiones de saturación respecto a los coeficientes de actividad. Fíjense de la siguiente manera. Vamos a tener que gamma 1 en el azeótropo dividido por gamma 2 en el azeótropo lo vamos a comparar con presión 2 de saturación y la presión 1 de saturación. Si se fijan, el lado de acá va a ponerle aquí entre comillas, es un dato. ¿Por qué? Porque si conocemos, quedó feito la palabra dato, así que lo voy a escribir de nuevo. Porque si sabemos la temperatura del sistema y conocemos los compuestos, de alguna u otra manera podemos tener acceso a la coeficientes de Antoine, para los constantes de Antoine, mejor dicho. Y con ello podemos estimar o calcular la presión de saturación. Entonces, si conocemos el sistema, vamos a poder calcular ese cociente de presión 2 de saturación dividido por presión 1 de saturación. ¿De acuerdo? ¿Y para qué nos sirve? Dicen que este cociente es igual al cociente de los coeficientes de actividad evaluados para los dos compuestos evaluados en el punto de azeótropo. Por lo tanto, vamos a poder generar un criterio que nos diga antes o después de esa igualdad. De alguna otra manera nosotros lo que vamos a estar haciendo es decir, si esta igualdad no se cumple y es una desigualdad, pero el rango del cociente presión 2 de saturación con presión 1 de saturación está dentro del cociente de la coeficiente de actividad, vamos a decir que esto tiene azeótropo o no tiene azeótropo. ¿Y eso cómo se oficializa matemáticamente? ¿Cómo lo podemos ver? Lo podemos ver en un gráfico, pero graficando las cantidades que son las importantes en este caso. Fíjense lo siguiente. Voy a cambiar el color. En general, si uno tiene un gamma 1 partido por gamma 2, ¿qué pasa si x1 tiende a 0? O sea, hay mucho de x2. Nosotros decimos, ok, si es pequeño y está diluido en 1, vamos a poder obtener algo que se llama un gamma 1 de dilución infinita. ¿De acuerdo?
para I1. Y para I2, gamma 2, si X1 tiende a 0, ¿a qué valor tiende gamma 2? ¿1? Muy bien. ¿De acuerdo? Entonces, cuando hay muy poquito en el sistema de 1, la razón gamma 1 a gamma 2 se transforma en gamma 1 de dilución infinita. Así se le llama. Y cuando uno tiene la función de gamma 1, y ustedes ya los graficaron, ya saben más o menos la forma que puede obtener la función de gamma en función de la composición, cuando choca con el eje, los valores de x0, uno puede tener el gamma de dilución infinita. Por otra parte, este cociente, ¿qué pasa cuando x1 tiende a 1? Gamma 1 tiende a 1 y gamma 2 tiende a gamma 2 de dilución infinita. ¿De acuerdo? Entonces, en ambos extremos tenemos estas dos situaciones. En ambos extremos del rango de composiciones, de 0 a 1. De composición 0 de X1 hasta la composición 1. Entonces, la razón presión 2 de saturación a presión 1 de saturación va a estar en un rango dado por estos dos valores, ¿no es cierto? Lo voy a anotar de nuevo porque siento que me quedó muy desordenado esto. Ahora sí, presión 2 de saturación, presión 1 de saturación, va a estar dentro del rango de 1 partido por gamma 2 en dilución infinita con gamma 1 de dilución infinita, pero depende de la desviación si es positiva o negativa. Vamos a estar en los dos lados. Entonces también vamos a decir que presión 2 de saturación con presión 1 de saturación, con el signo contrario, también va a suceder de esta manera. En pocas palabras, significa, si yo puedo determinar, teniendo los coeficientes, esa es una condición muy importante, tengo que tener los gamma de dilución infinita. Entonces voy a poner aquí, si conozco gamma 1 de dilución infinita y gamma 2 de dilución infinita. Si los conozco, yo voy a poder comparar el cociente de la expresión de saturación. Si ese cociente está dentro de ese rango, que me da 1 partido por gamma 2 de dilución infinita y gamma 1 de dilución infinita, si está dentro, yo voy a decir antes, si quiero ver datos, que el sistema sí tiene isótropo. Si el cociente de presión 2 de saturación y presión 1 de saturación están por debajo de esos dos valores o por encima de esos dos valores, yo puedo decir que el sistema no tiene isótropo. Entonces, a priori, si alguien nos soplara por ahí cuál es el gamma 1 y el gamma 2 de dilución infinita, yo podría determinar a priori cuál es el sistema. Por lo tanto, sigue siendo relevante tener la posibilidad de calcular el coeficiente de actividad de una manera consistente y que dependa de la composición, por lo tanto, tener una expresión matemática en función de la composición que nos permita tener valores de este compuesto en todo el rango de composiciones. Pero esta herramienta es bastante interesante porque nos lleva a otras cosas. ¿Ya? Recuerden, cuando ustedes tengan una duda, no duden, me interrumpen. Entonces, ¿cuál va a ser lo relevante? ¿O qué tipo de gráfico va a ser relevante para nosotros? Fíjense, si nosotros graficáramos bueno, está bien ahí. Si graficáramos acá la composición X1, recuerden que lo relevante para el coeficiente de actividad es la fase líquida, por lo tanto X1. Si graficáramos lo siguiente, gamma 1 partido por gamma 2
que es lo que originalmente teníamos, y tuviéramos gráficos de este estilo, cualitativamente hablando nomás, vamos a decir, déjenme achicar esto que me quedó muy grande, gamma 1 partido por gamma 2. Entonces, pregunta, este punto rojo que está acá, ¿qué sería? El gamma 1 en dilución infinita, así se llama. Perfecto, muy bien, Benja. Y por el otro lado, acá tendríamos el 1 partido por gamma 2 de dilución infinita. Voy a cambiar de color, y acá también tendríamos gamma 1 de dilución infinita, y el 1 partido por gamma 2 de dilución infinita. ¿Cuál es la diferencia entre las curvas que yo puse para los valores en rojo o en fucsia? ¿Cuál es la diferencia? Que nos ayuda también. En un caso vamos a tener desviación positiva, en otro caso desviación negativa. Lo que me faltó acá, poner anteriormente, que esta es, lo voy a poner en rojo, esta es una desviación positiva, y esto es una desviación negativa a la idealidad, a la ley de Raoult. Para que ustedes lo consideren. Por lo tanto, estoy considerando los dos casos, acá. Y en algún momento, si nosotros consideráramos, a ver qué color, verde. Si ese es el valor de presión 2 de saturación partido por presión 1 saturación, vamos a estar en el rango. Entonces, cualquier valor de esta horizontal en verde que esté entre los dos valores, ya sea los dos rojos o los dos fucsia, vamos a decir que el sistema tiene azeotropo. Interesante. Para ello necesitamos o que nos den los valores de dilución infinita para los coeficientes de actividad, o tener la función completa en todo el rango para gamma 1 partido por gamma 2 en función de la composición. ¿Es posible tenerlo antes? Sí, a veces es posible tenerlo de antes. Lo que pasa es que aún no llegamos a tener la posibilidad de obtener una expresión matemática, pero ya la vamos a obtener. ¿Ya? Entonces, ¿qué nos queda ahora? Tenemos que determinar o tener una rutina para estimar los coeficientes de actividad. ¿Y de dónde vienen los coeficientes de actividad? ¿Alguien tiene alguna noción a qué se refiere esto? Entonces, una vez más, vamos a establecer que la energía libre de Gibbs nos va a ayudar a armar toda esta teoría. Entonces, vamos a hacer una definición. Para mezclas líquidas, vamos a tener lo siguiente. Entonces, la pregunta es, ¿cómo obtener el gamma en función de la composición? Esa es la situación. Entonces, lo que nos viene a ayudar es algo que se llama energía de Gibbs de exceso, la cual tiene esa analogía con la residual. Lo que pasa es que la residual es para cualquier condición, pero el exceso es solamente para mezclas líquidas, y va a comparar la energía libre de Gibbs parcial molar con la energía libre de Gibbs parcial molar de compuesto cuando está en una solución ideal. Es más, ustedes pueden hacer la matemática. Mu de I es igual a G, o energía libre de Gibbs parcial molar, y de la expresión de la energía de exceso vamos a tener esa situación.
Fíjense, tenemos un criterio de equilibrio, que es el potencial químico, y lo podemos expresar en dos funciones. La suma de dos funciones. La energía de Gibbs parcial molar ideal, o sea, la energía libre de Gibbs molar. Si es ideal, va a ser la molar finalmente. ¿Y qué tenemos que hacer nosotros? Determinar cuál es el exceso. Y esa función de exceso, lo voy a anotar aquí, mezclas líquidas o soluciones líquidas. Importante recordarlo. Nos va a dar, primero que todo, el exceso nos da la diferencia que hay en la situación ideal con respecto a la real. Por lo tanto, estamos comparando, donde la solución ideal es nuestra condición de borde y para cualquier solución que podamos tener. Y vamos a definir que a partir de esta situación, que la energía libre de exceso, y aquí viene la interfaz con lo que nosotros queremos determinar, que la energía libre de exceso, y esto lo voy a subrayar para que ustedes se acuerden, la vamos a usar muchas veces, pero es igual a eso. Entonces, si nosotros somos capaces de tener, fíjense, si somos capaces de obtener una expresión matemática para la energía libre de Gibbs de exceso, parcial molar, es largo el nombre, vamos a poder tener el gamma correspondiente. Pero ¿de dónde viene la energía libre Gibbs de exceso? ¿O cómo nosotros podemos determinarla? Fíjense en lo siguiente. Así como tenemos la energía libre Gibbs de exceso parcial molar, existe la energía libre Gibbs de exceso de toda la mezcla. ¿No es cierto? Donde va a ser la energía de la mezcla menos real menos la ideal. Eso es la definición de exceso en la mezcla líquida. ¿Se entiende? Ahora, ¿cómo nosotros determinamos la energía Gibbs de exceso también? A partir de los componentes, si tenemos mezcla binaria. Vamos a tener la composición por la energía. ¿Se acuerdan de la definición en general para el caso de una situación real? Podemos ponderar las parciales molares para que te den la situación real. Y esto es binario. Recuerden, siempre una propiedad total de una mezcla se puede ponderar por las propiedades parciales molares. Calcular las propiedades parciales molares obviamente tiene su historia y es un poquito más complicado, pero en este caso nos acabamos de aprender una expresión para determinar la energía Gibbs de exceso parcial molar de compuesto. Entonces, reemplazando, nos queda RT logaritmo de gamma 1 más X2 RT logaritmo de gamma 2. ¿De acuerdo? Y esto es lo mismo que decir que la de exceso es igual a RT por la sumatoria de los X y en general. Y aquí tenemos la temperatura constante. Por eso lo podemos sacar ahí y usar. Y esta expresión tenemos que aprenderla o manejarla. ¿Qué nos está diciendo? La energía Gibbs de exceso podemos expresarla en función de la temperatura, la constante de los gases, las composiciones de la mezcla en la fase líquida y los coeficientes de actividad. La energía Gibbs de exceso de toda la mezcla está comparando la situación de la energía Gibbs de la mezcla real menos la condición de borde que la energía Gibbs si la mezcla se comportara en forma ideal. Por lo tanto, ¿qué nos queda? Determinar alguna función para G de exceso. Y eso sí existe en la literatura. Hay un montón de modelos que nos entregan la energía libre
de Gibbs de exceso que expresan cuánto nos alejamos de una solución ideal. Y esa expresión matemática, si la obtenemos, podemos asociarla con los gamas. Al asociarla con los gamas, vamos a tener esos valores que necesitamos, las funciones que necesitamos. ¿De acuerdo? Entonces, junto con eso, nosotros vamos a obtener de la literatura ciertos modelos y los vamos a saltar algunos capítulos quizás dentro de los apuntes, porque esto es una de las cosas más importantes que tenemos en este curso, que la energía Gibbs de exceso, lo voy a estar bien grande acá, va a ser una función de ciertos parámetros, pongámosle parámetros coeficientes, A, B, C, etcétera, muchos parámetros, y en función de la composición de los compuestos. A temperatura constante se presentan ciertos modelos. Entonces, ¿cómo vamos a asociar la energía libre de Gibbs de exceso, de una mezcla, con la energía libre de Gibbs de exceso parcial molar y a su vez con los coeficientes de fugacidad? Eso es lo que queremos, el enlace. Entonces, recuerdan que RT, logaritmo de gamma, I es igual a GI. ¿No es cierto? Eso lo teníamos de antes. Esta es la de exceso. Tenemos esa definición. ¿Cómo se define la definición original de una función parcial molar? Es la derivada de la función total, o sea, la función total de exceso, con respecto a la composición, cuando temperatura y presión son constantes, y todos los moles de los otros compuestos son constantes, ¿se acuerdan? Los moles J. Y a su vez, la energía de exceso total es lo mismo que decir N por G de exceso molar. ¿Se entiende? Es la misma situación. Acá me equivoqué, esto es N, acuérdense. DNI, y esto está evaluado en temperatura, presión y todos los moles J distinto ahí. ¿Qué asociamos? Esto con eso. Por lo tanto, si nos dan una función de la energía de exceso de la mezcla para ciertos parámetros con función de la composición, derivamos con respecto al número de moles, vamos a tener una expresión matemática que automáticamente la vamos a asociar con el gamma o llamado coeficiente de actividad, y vamos a tener una función con respecto a la composición. Y eso es lo que queremos lograr, que el gamma depende de la composición y va a depender a través de funciones que expresan la energía de exceso de Gibbs de toda la mezcla. Y esos modelos existen. ¿Por qué existen? Porque nos están expresando cuánto se desvía el comportamiento de una mezcla líquida de la idealidad con esa función de exceso. Si esa función de exceso fuera cero, significa que estamos en una solución ideal. Si es cero, se fijan, si fuera cero, el logaritmo de 1 es 0, o sea, gamma es 1, se vuelve a cumplir esa condición de borde. Cuando gamma es 1, estamos en la idealidad, matemáticamente se comprueba aquí. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta? Porque quiero seguir avanzando en esto y hacer un pequeño desarrollo. Pero esto es muy importante, lo que está acá. ¿Por qué? Vamos a estar derivando. Esa es la cuestión. Y van a tener que acordarse y tengo que recalcarlo, van a tener que acordarse de la regla de la palanca al derivar. Porque aquí las derivadas no son triviales, a veces han desarrollo bastante largo, y se van a dar cuenta que en un principio la regla de la cadena les va a penar si no la tienen internalizada. Entonces, ¿alguna pregunta? Entonces, a mí me gustaría aquí
hacer un pequeño desarrollo. Y este sí es un desarrollo que sí o sí hay que hacerlo. Y tiene que ver con que la energía libre y de exceso, los modelos, hay múltiples modelos en la unidad 9 de los apuntes. Están todos los modelos que vamos a ver. Pero vamos a partir con el más simple de todos. Entonces, ahí no, para que sepan hacia dónde vamos. No necesariamente vamos a hacer todo el desarrollo ahora. Pero vamos a tener que... El modelo más simple se llama modelo de Margules. Y el modelo de Margules, como les decía, es el más simple de todos. ¿Qué nos dice? Que la energía Gibbs de exceso de la mezcla puede estar representada por una función de este tipo. Si se fijan, lo voy a anotar acá, no, generalmente uno no lo anota de esta manera, pero esto es AX1 por 1 menos X1, ¿no es cierto? Y aquí se dan cuenta que va a quedar un X1 al cuadrado, por lo tanto va a ser una parábola. Y es un modelo simétrico. Anticipándonos, dependiendo del valor de A, aquí muy chiquitito, les voy a hacer el gráfico. Si tenemos 0, 1, en la composición 1, vamos a tener cosas de este estilo. Ahí. De nuevo, disculpen que esto es cuando... Ahí está bien. Eso es energía de exceso. Y el modelo simétrico significa que cuando es 0, están los compuestos puros. No hay ningún problema. Pero este exceso, dependiendo si la desviación es positiva o negativa, va a ser una parábola con un máximo o con un mínimo, pero nos va a decir qué tan alejados vamos a estar de la idealidad. Como es simétrico, cuando la mezcla, en este caso, la energía libre de Gibbs se refiere, cuando la mezcla tiene composición 0,5, vamos a tener ese máximo. Entonces, ¿cómo vamos a asociar esto con un gamma? Derivando. ¿Y qué vamos a derivar? Si tenemos la derivada, este es n, es muy importante que está acá. Sin ese n no funciona la cosa. Recuerden que esto es temperatura, presión constante, NJ, distinto ahí. Vamos a obviar eso de la constante para no estar, para que no sea tan engorroso. N, y la función es AX1, X2 por dn, en este caso 1, dni. Entonces, si vamos a hacer para el compuesto 1, el dn1 tiene que estar ahí. Y esto, recordemos, por lo que está acá arriba, vamos a usarlo con el gamma, con RT logaritmo de gamma. ¿Cómo se deriva eso? Sabemos que x1 es igual a n1 partido por n1 más n2. Y x2 es n2 partido por n1 más n2. Por lo tanto, ambas composiciones dependen de n1, que es nuestra variable para derivar. Aquí está, n1. Por lo tanto, nosotros vamos a tener la siguiente situación. De a dn1 de n por a, es una constante que depende de la temperatura. En este caso, vamos a tener n1 por n2 dividido por n1 más n2, y esto es elevado al cuadrado. ¿Todos de acuerdo? A es la constante, la vamos a dejar por fuera, de a de n1. Y fíjense, se me había olvidado
expresar n, que n total es n1 más n2 por n1 por n2 dividido por n1 más n2 al cuadrado. Se nos van los cuadrados con esa expresión. Nos va quedando la derivada a, la derivada de n1, disculpen, por n2 dividido por n1 más n2. Y ahora sí podemos derivar. ¿Cuál es la derivada de eso? Entonces, nos queda a por la derivada del de arriba, por n1 que es n2, por lo de abajo, n1 más n2, menos la derivada del de abajo, por el de arriba, ¿no? La derivada es 1, la derivada del denominador. Y el denominador nos queda elevado al cuadrado. Esto es fácil, hay funciones más complicadas, entonces vamos a tener que acordarnos de derivar, como les decía. ¿Qué nos va a quedar? N1 por N2 se nos va a ir, y nos va a quedar N2 cuadrado. Entonces nos queda N2 al cuadrado partido por N1 más N2 al cuadrado. Y esto es igual a AX2 al cuadrado. ¿Se fijan? Entonces, D de N de G de exceso con respecto a dN1, cuando la temperatura y la presión son constantes y los moles distintos ahí son constantes, es igual a A por X2 al cuadrado. Y esto dijimos que era igual a RT logaritmo de gamma 1. Por lo tanto, gamma 1, despejando acá, va a ser A partido por RT, ¿no es cierto? Es más, aquí me faltó algo, ¿no es cierto? A partido de RT X2, este es exponencial de A partido por RT X2 al cuadrado. Y en el caso de X2 va a ser al revés, va a ser va a ser en función de X1. Gamma 1 está en función de X2 y gamma 2 en función de X1. Veamos las situaciones extremas. Cuando X1 tiende a 1, X2 tiende a 0, por lo tanto el gamma 1 igual a 1, se cumple. Cuando X2 tiende a 1, el X1 es 0 y gamma 2 es 1. Entonces se dan todas las situaciones en el extremo, se pueden comprobar. De esa manera nosotros vamos a tener una rutina para estimar los gamma en función de la composición. Y en todo el rango de composiciones vamos a poder graficar gamma 1 y gamma 2. En el caso de Margules nos va a dar algo simétrico. ¿Se entiende? ¿Alguna pregunta? Entonces, dado que está la deducción, vamos a anotar el resumen. En Margules vamos a tener que la energía de exceso va a ser igual a X1, X2, donde A es función de la temperatura, y gamma 1 es igual a exponencial de A partido por RT por X2 al cuadrado, y gamma 2 es igual a exponencial de A partido por RT por X1 al cuadrado. El gamma 1 de dilución infinita es cuando X1 tiende a 0. Por lo tanto, X2 es igual a 1. Eso es exponencial de A partido por RT solamente. Y el gamma 2 de dilución infinita, como es simétrico el sistema, tiene el mismo valor.
Luego, si graficamos, entre 0 y 1, x1, y el gamma, vamos a tener que, en ambos extremos vamos a tener aquí gamma 1 de dilución infinita, y aquí gamma 2 de dilución infinita. ¿Y cuál es el mínimo valor que puede tomar esto? Son exponenciales, dependiendo del valor de A, pero cuando esto vale 0, cuando x1 vale 0, x2 vale 1, exponencial, voy a hacer algo de este tipo. Así va a ser el gráfico en el caso de Margules. Y es simétrico. Cuando evaluemos, nosotros, en el gamma phi, nosotros vamos a tener lo siguiente. Lo voy a anotar de nuevo. En la parte del líquido, va a estar en nuestro cambio. Vamos a suponer que solamente el gamma en la fase líquida le estamos asignando la no idealidad. Vamos a tener un gamma 1 en este caso, por x1, presión 1, saturación. Y cuando usamos Margules, esto va a ser exponencial. De A partido por RT, x2 al cuadrado, por x1, presión 1, saturación. Esto es a presión baja. Recuerden, temperatura constante. Y si se fijan, x2 es lo mismo que tener x1, es 1 menos x1. Y vamos a tener, si tenemos datos experimentales, nosotros vamos a tener que encontrar el valor del parámetro A. Entonces, solver en Excel. Datos experimentales, estimamos parámetro A. Si tenemos datos experimentales, sabemos parámetro A, tenemos la función de Gibbs de exceso. Si nos dan la función de Gibbs de exceso, de toda la mezcla, vamos a poder calcular todos los gamas y obtener aquí el comportamiento del sistema. Por lo tanto, es una nueva herramienta para que nosotros podamos estimar el coeficiente de actividad, que es lo que nosotros no sabíamos hasta el momento, o era nuestra incertidumbre en el sistema. Nos estaban dando siempre el gamma, pero ¿cómo podemos calcularlo? Bueno, aquí tenemos una rutina. ¿Alguna pregunta? Entonces, el último mensaje que quiero darles con respecto a los gamma es el test de consistencia termodinámica. El test de consistencia termodinámica viene de aquí, de la definición de la energía libre de Gibbs de exceso, donde vamos a tener lo siguiente. Dado que G de exceso, perdón, azul, dado que G de exceso, nosotros lo hemos podido determinar como RT, la sumatoria de los X y con logaritmo de gamma I. Si nosotros deriváramos esta expresión, ¿qué nos quedaría? Entonces, si tenemos aquí la derivada completa, o respecto a la composición, vamos a tener una derivada de este tipo, de este estilo. RT es constante, así que por eso lo incorporé en el denominador. dx1 por logaritmo de gamma 1, más x1 por d logaritmo de gamma 1, más dx2 por logaritmo de gamma 2, más x2 por d logaritmo de gamma 2. Y aquí, por eso, Gibbs-Duhem siempre nos ayuda. Siempre que tienen que demostrar algo, Gibbs-Duhem tiene una alternativa que mostrarnos.
Recordemos que las derivadas, o los diferenciales mejor dicho, más dx2, por un asunto de transferencia de materia, es igual a 0. ¿Ya? La suma de los dos diferenciales. Entonces, Gibbs Duhem nos indica, como lo había mostrado antes, de logaritmo de gamma 1 más x2 de logaritmo de gamma 2 es igual a 0. Antes apareció con un menos aquí porque estaba derivado con respecto a x1, pero en general va a ser eso. ¿Qué implica? Que nuestra derivada total de exceso dividido por RT la vamos a poder expresar de la siguiente manera. Logaritmo de gamma 1 partido por gamma 2 de x1, donde dx1 recordemos que es igual a menos de x2. ¿Qué nos permite decir esto? Si integráramos esta expresión en todo el rango de composiciones, ¿qué significa? Nosotros tuviéramos una integral ahora entre 0 y 1 para la composición g de exceso RT. Si tuviéramos en todo el rango, vamos a tener que evaluar el exceso partido por RT para x1 igual a 1 menos g de exceso para x1 igual a 0 dividido por RT también. ¿Y esto qué valor debería tener? ¿Qué valor tiene el g de exceso? ¿Se acuerdan cuando les hice un pequeño dibujito en verde? Ahí está. Cuando evaluamos la g de exceso en composición 1 y 0, ambas son 0, ¿no es cierto? Por lo tanto, esta integral debería ser 0. O sea, reemplazando con los coeficientes de actividad, logaritmo de gamma 1 partido por gamma 2 a de x1 tiene que ser igual a 0. Somos capaces de graficar el logaritmo de gamma 1 partido por gamma 2. Sacamos la integral en todo el rango de composiciones. Si nos da 0 o alrededor de 0, vamos a decir lo siguiente. Y esto se llama el test de consistencia del área o de datos. Test de consistencia. Que nos indica que si tenemos un grupo de datos experimentales, a partir de datos experimentales calculamos el gamma 1 y el gamma 2, hacemos la función logaritmo del cociente entre gamma 1 y gamma 2, lo integramos en todo el rango de composiciones respecto a x1, si nos da 0, nosotros vamos a decir, ok, los datos tienen consistencia termodinámica y vamos a decir que los datos están correctos o están buenos, no hay un sesgo en los datos. ¿Cómo se expresa esto en un gráfico? Así en breve, de nuevo lo voy a hacer en verde. Esto aproximadamente le va a dar algo de este estilo. Entre 0 y 1 van a tener el logaritmo de gamma 1 partido por gamma 2 y le va a dar algo de este estilo. A ver, si mal no recuerdo, no sé si es positivo o negativo. Algo así. Más de valores negativos, valores positivos, que la suma de eso, de la integral, van a ser dos triángulos casi del mismo porte. Y la suma de ambos triángulos, uno negativo y otro positivo, por decirlo así, les va a dar 0 cuando integren. Ese es la forma que se va a ver gráficamente que son consistentes en los datos experimentales. Entonces, no solamente nos va a servir para modelar y saber el comportamiento de equilibrio líquido-vapor de un sistema binario, el coeficiente de actividad, sino que también nos va a decir y nos va a dar una herramienta para decir los datos experimentales que estoy obteniendo tienen consistencia termodinámica, no hay sesgo y esos datos son válidos para poder trabajarlos y a su vez generar parámetros de modelos. ¿Ya? ¿Alguna pregunta? Y con eso terminaríamos la clase de hoy día.
hicimos algunas deducciones necesarias para saber de dónde vienen las cosas y otras hay que hacerlas explícitamente para que se pueda demostrar cierta situación. Entonces, cuando ustedes les den datos experimentales y les pregunten por la consistencia termodinámica de esos datos, y pueden usar esta metodología del test de consistencia del área, donde tienen que estimar los gamma primero, hacer la función logaritmo de gamma 1 con gamma 2 en todo el rango de composiciones y graficarlo, y gráficamente se van a dar cuenta inmediatamente si la integral de eso va a dar 0. O alrededor de 0, no necesariamente tener justo 0, pero 0,00 algo, está correcto. ¿Ya? Voy a dejar de compartir. ¿Alguna pregunta? Ok. Nos vemos la próxima semana. Que les vaya bien. Chao, profe. Chao. Chao, profe, que esté bien. Bien. Chao.